tardes, espero que se encuentren bien. Es un placer para mí estar en estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudio, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Para los que no me conocen o no han visto el aula virtual aún, pues soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular Sociología Jurídica. Y hoy, el día de hoy vamos a ver la unidad 2, el hombre como ser social. Ya la unidad uno se impartió en la clase pasada y pues bueno, ya hoy nos correspondería la unidad 2. También tengan en cuenta que las actividades dentro del aula virtual ya se encuentran pues en los plazos fijados. Ya venció la primera actividad del mapa conceptual el día domingo 25 de septiembre. Em, Inclusive se extendió un poco más el plazo para los de nuevo ingreso, pero ya pues la actividad está cerrada en lo que respecta a la unidad uno. El día de hoy, la unidad 2, en lo que respecta al hombre como ser social, vamos a hacer una síntesis del hombre efectivamente como ser social por su naturaleza, la conducta social desviada, los grupos sociales. Vamos a hablar un poco de las teorías de detenimiento, de las ventanas rotas, de los comportamientos limítrofes con el delito, de las conductas peligrosas, del control social formal e informal y de la estratificación social. Iniciando, bueno, el hombre efectivamente, como lo han dicho variedad de filósofos, pues es un ser social por naturaleza. Nosotros desde que pues nacemos, siempre necesitamos y dependemos de las demás personas para poder inclusive sobrevivir. A medida que vamos evolucionando y desarrollándonos en nuestro entorno, pues lógicamente también necesitamos de esa convivencia y de esos otros seres humanos que nos aportan y que nos ayudan en nuestra convivencia diaria, en nuestro modo de subsistencia inclusive. Así las cosas en ese producto de socialización del hombre con su misma comunidad, con los restantes seres humanos, pues necesita lógicamente reguladores. Ahí es cuando inclusive nacen los diferentes grupos sociales y en esos grupos sociales se van estratificando diferentes como sectores de esas sociales y se van agrupando de acuerdo a su clase, a su economía, a su religión, a su forma de pensar, bueno, en virtud de sus distintas ideas o comportamientos o conductas se van agrupando. Eso serían pues formas de estratificación social o segmentación de la población en distintos grupos sociales, ¿no? Diferenciando lógicamente de la capacidad inclusive económica que cada grupo social pues ostente para esa oportunidad. Igualmente, el hombre por ser social por naturaleza también a veces posee conductas un poco desviadas o conductas que pudieran ser no cónsonas con la sociedad o contrarias o antagónicas al buen orden. Esas conductas desviadas, pues lógicamente tienen que ser, primero, bueno, son avistadas por la misma comunidad, quien indica que esa persona pues no está siendo correcta o no está procediendo de la mejor manera posible y lógicamente tiene que ser regulada. Al ser regulada esa conducta, se define los llamados controles, el control social formal y el control social informal. Dentro del ámbito del control social, formal, pues observamos que este es ejercido es un mecanismo de regulación de conducta por parte del Estado y sus órganos auxiliares. ¿Cuáles serían los órganos auxiliares del Estado? Bueno, en primer lugar, pues el titular de la acción penal, que es la Fiscalía del Ministerio Público. También tenemos a los órganos de seguridad del Estado, llámese Policía, Guardia Nacional, CICPC, bueno, aquí en Venezuela CICPC, los distintos órganos de seguridad del Estado que pues coadyuvan en ese marco de regulación de comportamiento del ser humano. También tenemos, bueno, de otros órganos, tanto administrativos, que pueden ayudar a la regulación de conducta del ser humano. ¿Es necesario el control social formal? Pues sí es necesario el control social formal, porque si no, pues existiría un caos, ¿verdad? Es necesario que el hombre como tal, ese hombre que es social por naturaleza, pueda ser regulada su conducta de una u otra manera para que tenga un recto proceder.
La otra parte o el otro mecanismo de regulación de conducta es el control social informal. ¿Quién ejerce el control social informal? La familia, principalmente. Desde que nacemos, nosotros tenemos inclusive códigos de conducta en nuestra familia. Nos dicen qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, que si tenemos algún tipo de tarea que cumplir dentro de nuestro hogar, hay que hacerla de esa manera. Si tenemos que efectivamente pues cumplir con los deberes de nuestra casa, pues también tenemos que ser responsables en el cumplimiento de los mismos. Si nuestros padres o madres nos dicen no puedes llegar a determinada hora o fuera de tal hora, esos son comportamientos de regulación que hay que regular. Es un mecanismo de control social informal. ¿Qué es necesario? También es necesario, lógicamente, ese comportamiento de control social informal porque adecua y lleva al hombre y al ser humano a un marco de desenvolvimiento en su forma de proceder. Lógicamente que estos controles sociales, tanto formal o informal, como ya dije, pues son necesarios, es necesario regular la conducta del ser humano y pues son muy importantes en la vida de nosotros como personas. Y esto aplica pues en todo el universo, no solamente en Venezuela, sino son mecanismos de regulación que necesariamente deben existir. A la par de esos controles sociales, que son los mecanismos propiamente de regulación de comportamiento dentro de su rol específico, porque ahí ya podemos hablar de rol y de estatus, cada persona en la sociedad cumple una función importante. En este caso, pues en mi parecer, en mi opinión, o sea, en lo que soy yo, pues bueno, estoy cumpliendo un rol en este momento de docente, de facilitadora, ¿verdad? Cuando salga de aquí, pues cumplo un rol de esposa, de hija, de madre, de hermana y demás. Si estoy en otro ámbito jurídico, bueno, estoy ejerciendo mi rol de abogado. Cada quien ejerce un rol dentro de la sociedad y bueno, dentro de ese rol, pues lógicamente que tenemos que tener comportamientos adecuados no solo a derechos, sino también a las normas y demás regulaciones que existen, ¿no? Y llámese normas morales, normas sociales, normas religiosas y pues por supuesto las normas legales, ¿no? Dentro de esos controles sociales, formal e informal, pues se verifican esos comportamientos que a pesar de que existe el mecanismo de regulación del comportamiento, el mecanismo de regulación de conducta, lo que ya indiqué, las conductas desviadas. Estas conductas desviadas, por decir, no necesariamente es que tengan que llegar a cometer hechos delictivos. La mayoría de las veces sí los cometen hechos delictivos y se llaman conductas desviadas, como ya dije también porque no actúan conforme a derecho, no actúan conforme a la moral, al recto proceder, al libre desenvolvimiento de la familia, porque de una u otra manera, pues son personas inclusive conformes o bajo parámetros de convivencia que no son los más adecuados, por eso se llaman desviadas. Inclusive desviadas también hablamos cuando las personas llegan a hacer, a tomar bebidas alcohólicas o a tomar o a consumir sustancias estupefacientes en exceso. Cuando hablan en exceso, pues tienden a tener conductas desviadas porque pueden ocasionar un daño no solamente interno físico, sino también pues a la sociedad. Dentro de esas conductas desviadas, pues también hay formas inclusive de cometer hechos delictivos bajo dos aspectos principales. A nivel sociológico y criminológico tenemos que hablar de los comportamientos limítrofes con el delito y de las conductas peligrosas. ¿Cuáles son los comportamientos limítrofes con el delito? Los comportamientos limítrofes con el delito son aquellos que sin ser delitos, la línea para cometerse o ejecutarse un delito es demasiado delgada. Están a punto de convertirse en un hecho punible. ¿Cómo sería un comportamiento limítrofe con el delito? Pues bueno, el consumo de sustancias estupefacientes o el consumo de bebidas alcohólicas. Si bien es cierto, el consumo de bebidas alcohólicas para los mayores de edad está permitido, ¿verdad? Ese consumo de sustancias alcohólicas en exceso puede ocasionar un daño, tanto personal como un daño exterior. Por ejemplo, si una persona que consume bebidas alcohólicas en exceso toma su vehículo a sabiendas de que tiene en su sangre suficiente intoxicación alcohólica como para no proceder, sin embargo se monta en su vehículo, lo maneja a alta velocidad y demás,
en el momento que lo maneja a alta velocidad, inclusive se puede desviar por una ruta específica de una sola vía y tomo la contravía. Sobre todo, todos estos aspectos que van inclusive en la parte contraria de lo que es el recto proceder. ¿Cómo sería eso? Una persona que está bajo los efectos del alcohol puede tomar su vehículo y traspasa los límites de la velocidad, traspasa el semáforo, traspasa las calles de una sola vía y va en contravía. Al hacer eso, puede cometer es un comportamiento desviado, pero también es un comportamiento limítrofe con el delito porque puede ocasionar un daño. ¿Cuál es el daño que puede ocasionar? Lesiones culposas, homicidio culposo o homicidio intencional a título de dolo eventual. Si es homicidio culposo, efectivamente, y no observó leyes de tránsito, no observó reglamentos y actuó con imprudencia, porque a pesar de que está con bebidas alcohólicas en su cuerpo, continuó su marcha, se montó en su vehículo y se dirigió a su lugar de destino. Y aunado a eso, pues bueno, puede perpetrar un hecho delictivo como es el homicidio culposo. Aunado, supongamos que del culposo se vuelve a dolo eventual. ¿Cuándo se convertiría a dolo eventual? Cuando transgrediendo las leyes de tránsito por inobservancia o por imprudencia, inclusive por impericia, porque si está bajo los efectos del alcohol, no tiene la suficiente destreza para poder manejar su vehículo, ¿verdad? Se va en una calle que es de un solo sentido y que la persona puede estar manejando o que otra persona, la víctima, bien por su vía, por su calle, porque sabe que es un solo sentido y de repente le salta de manera irrespetuosa esa otra persona que está bajo los efectos del alcohol, que está en contravía y demás. Ahí ya pudiera existir dolo eventual, porque el victimario está actuando con menosprecio a la vida. No le importa el comportamiento que está generando, sino lo que él desea conseguir es, bueno, llegar a su destino independientemente de cómo llega. Pero es independiente de cómo llega, pues es una conducta que puede ir a un comportamiento limítrofe con el delito porque efectivamente puede cometerlo. La línea puede ser que igualmente pues no pase nada, ¿no? Que una persona que esté bebiendo su alcohol y demás se monte en su vehículo y demás y salga suertudo, por decirlo de una otra manera, y desde que salga de su lugar de donde estaba hasta que llegue a su destino, pues efectivamente no pasa, pero eso es algo aleatorio. Eso es algo al azar, que también escapa de las manos del conductor. Esos son comportamientos limítrofes con el delito. Igualmente, pues las drogas, cuando crea esos estados sí, de majestuosidad, de éxtasis y demás, que la persona pues se considera un superhéroe o una superheroína, puede cometer hechos delictivos bajo los influjos de la droga. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que en sociología criminal, porque esto ya es parte de la sociología criminal, ¿no? Que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad, pero desde el ámbito criminal? Se volvería conductas peligrosas. Una conducta peligrosa son las llamadas ruletas rusas. La ruleta rusa es una conducta peligrosa porque está jugando con el azar, efectivamente, y puede cometer igual un hecho delictivo que va a ser inclusive un comportamiento limítrofe con el delito, pero está actuando de manera peligrosa y al actuar de manera peligrosa, pues ya forma parte del ámbito de la sociología criminal por su conducta peligrosa. Igualmente con esos juegos o sea, ya que se daba mucho antes, donde los jóvenes en los colegios, en las liceas, ¿cómo? Apostando pero dándose golpes, que le daban golpes en el estómago a ver quién aguantaba más la respiración. ¿Cuántos muchachos no murieron allí porque le daba un mal golpe que comprometía un órgano vital? Y para ellos era un juego. Exacto. Y se vuelven peligrosos porque en ese ámbito de la competencia, pues pueden generar lesiones, sí, por esas apuestas. Exactamente. Entonces, esos son conductas peligrosas y eso está marcado. Primero dentro de la sociología general, porque la sociología como tal es una ciencia que efectivamente estudia el comportamiento del hombre en sociedad y trata de verificar factores endógenos y exógenos.
La sociología jurídica estudia una parte de la disciplina de la ciencia social en general, que es la sociología, pero ya hablamos de disciplina porque es una rama de la sociología general, que efectivamente estudia el comportamiento del hombre en sociedad, sus factores, pero su relación existente con el derecho. Por eso es jurídica, la relación que existe del hombre en la sociedad, pero con el derecho a su vez, y la forma que debe regular su conducta, el derecho. Y cuando hablamos de sociología criminal, es una rama de la sociología general que estudia el comportamiento del hombre en el plano de la criminalidad o de la delincuencia. Cuando una persona se puede decir que se vuelve delincuente o criminal, pues lógicamente cuando comete hechos delictivos. ¿Y cómo comete hechos delictivos? Por comportamientos limítrofes, con conductas peligrosas o por su ansiedad o por sus emociones que lo llevan a cometer hechos delictivos. Son muchos los factores que efectivamente pueden llevar a una persona a cometer hechos delictivos y de ahí tenemos que hablar de los factores internos y los factores externos. ¿Cuáles serían los factores internos? En primer lugar, para mi parecer, o sea, mi humilde opinión, son las emociones. Todos los delitos sin excepción tienen como base la emoción. ¿Por qué digo que tienen y soy tan enfática en que tienen como base la emoción? Porque nosotros los seres humanos, si hablamos de las emociones básicas, ¿cuáles son las emociones básicas? Ira, tristeza, alegría, eh, ¿cómo? No, eso está dentro de la ira. Las emociones básicas, ira, tristeza, alegría, no, eso es un sentimiento. Eso es un sentimiento. La envidia es un sentimiento. Asco, sorpresa y miedo. Esas son las emociones básicas. Y eso no es que yo lo esté diciendo así, sino eso es producto de una investigación que ha hecho pues personas mucho más diestras y más dedicadas al ámbito psicológico del ser humano de establecer qué tipos de emociones son las que nosotros comportamos. Y ellos clasifican, inclusive Daniel Goleman, las emociones partiendo de las emociones básicas, que son 6 solamente: ira, tristeza, alegría, asco, sorpresa y miedo. De esas 6 emociones básicas vienen emociones complejas, que luego de la conexión, supongamos, entre ira y tristeza, pueden hacer la envidia o pueden hacer el enojo, pueden hacer otro tipo de emoción que si es constante en el tiempo, se puede convertir en un sentimiento. ¿Verdad? Esos sentimientos y esas emociones que el ser humano como tal pues posee, lógicamente al sentirlas con tanta fuerza puede cometer hechos delictivos. Supongamos en el sentimiento del miedo, perdón, en la emoción del miedo. Cuando una persona siente miedo, pues bueno, efectivamente puede tener dentro de su ser como tal, algún tipo de carencia, de que miedo a que miedo a quedar sin nada, miedo a la velocidad, miedo a saltar de un edificio, miedo a no tener suficientes bienes económicos, bueno, y demás. Si una persona siente, supongamos un ejemplo, pues, miedo a no tener suficiente capacidad económica, ese miedo lo puede llevar a cometer un delito de estafa, utilizando su astucia, su habilidad para engañar, y si la posee. A través del miedo lo va a impulsar a cometer un hecho delictivo bajo un argumento de fraude o de astucia. En el caso de que tenga miedo a no tener capacidad económica suficiente, supongamos cuando llegue a la vejez, ese miedo de no tener suficiente capacidad económica, de que llegue a la vejez o no tener dinero en ese momento, de no poseer esa parte patrimonial, lo puede conllevar a que cometa un delito de estafa o de fraude. Utilizando su astucia, engaña a alguien diciéndole, por decir, yo vendo computadoras a muy bajo precio, o yo vendo combos de determinada categoría a determinado precio. Deme el dinero y yo le hago llegar. Y la persona, pues, entre esa astucia que genera, le da el dinero y la persona no se aparece más nunca. No hay un papel que le diga que le dio el dinero, nada, y la otra persona quedó estafada y él con el dinero y se desaparece. Igual en los otros sentimientos de alegría, bueno, la alegría es una emoción bonita que casi nunca lleva a emociones o a comer hechos delictivos, pero la tristeza sí.
Y cuando hablamos de tristeza, en los casos inclusive de bullying, una persona que le puede hacer bullying a otra, ¿verdad? Puede generar un estado de tristeza en el victimario tan grave que puede suicidarse. Una persona que hace bullying dentro de su corazón, pues lógicamente tiene una falencia y una debilidad en su ser y puede generar un hecho delictivo también de esa falencia que tiene. La mayoría de los, inclusive a nivel de comportamientos delictuosos de sociología criminal, los grandes psicópatas y su comportamiento ha sido que desde niño han tenido una conducta asocial o disocial. Si es asocial, han estado pues solos en alguna parte de su vida con ese montón de pensamientos, de sentimientos rodeándole su cabeza que efectivamente pues no llega a controlarlos ni a regularlos y pues desprende toda su tristeza y su resentimiento haciéndole mal a los demás. Si tiene conductas disociales es porque desde que es pequeño el niño o la niña es agresivo. ¿Cuántas veces no hemos visto niños que no se dejan ni hablar, que son groseros con sus padres, que son groseros con los educadores? Son niños de una otra manera o personas que tienen conductas disociales de manera agresiva y que no suelen ser controladas. Y si no se llegan a controlar y regular su conducta, entonces ahí vemos delincuentes violentos. Delincuentes que roban, pero que lógicamente para conllevar a un robo actúan con agresividad, con enojo, con fuerza, y pues son conductas disociales. Bueno, eso en cuanto a las conductas disociales, en cuanto a las teorías, vamos a hablar solamente pues en este momento de dos, me quedan 2 minutos, la teoría del etiquetamiento y las ventanas rotas. Estas son teorías pues que han tratado de describir el comportamiento del ser humano desde el ámbito social y desde el ámbito inclusive criminológico y sociológico, ¿no? De cómo se comporta una sociedad, determinada persona ante una situación sobre todo en la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría fue dada en el marco de una investigación que se hizo sobre el comportamiento de estratos sociales. Por eso tenemos que hablar de estratificación, segmentación o de división de grupos sociales por capacidad económica. Allí se hizo el estudio de un estrato social alto en una ciudad de Estados Unidos y de un estrato social bajo. Se colocó un mismo vehículo en ambas comunidades, en la de sector pudiente y en la de sector bajo. Mismo vehículo con las mismas características. En el estrato bajo, en una ciudad de Nueva York, de la más baja de pobre, dejaron el vehículo, a las pocas horas el vehículo estaba totalmente desvalijado, cerrado y todo desvalijado. No había vehículo, lo desvalijaron completo. El otro vehículo en el estrato social alto permanecía por días y nadie le hacía nada. O sea, se suponía que el vehículo tenía dueño, en un estrato no le hacían nada. ¿Qué pasa? Le parten o le rompen una ventana al vehículo que ya tenía días en el estrato social alto sin que hubiese hecho nada. Solamente rompen una ventana, por eso se llaman las ventanas rotas. Desde ese momento, la conducta social de ese grupo social por estratificación social cambió. El vehículo a los pocos horas y fue un poco más lento, fue empezar a ser desvalijado. ¿Y por quién era desvalijado? Por la misma gente pudiente de esa comunidad. ¿Y qué generó que la gente que era litesca y pudiente pues hiciera eso? Porque vieron pues una forma de beneficiarse, observaron que si el vehículo tenía días ahí y ahora apareció con una ventana rota, pues ¿por qué no podían aprovecharse? O sea, se supusieron que efectivamente el vehículo no tenía dueño y que sobre esa base podían desvalijarlo. Entonces, ¿cómo la sociedad puede convertirse de una manera, sí, podría decirse rápida, por un mecanismo o por algo que generó el cambio? ¿Y qué generó el cambio? Pues que le partieran la ventana al vehículo, más nada. Porque mientras que el vehículo estuvo completo, nadie fue capaz de tocarlo en ese sector alto.
Pero como ya lo vieron con una ventana rota y que era de fácil acceso, empezaron a desvalijarlo porque suponían que ese vehículo ya no era de nadie. Mientras que en el sector bajo, el vehículo con todas sus ventanas buenas, cerrojos y demás, de una fue empezado a ser desvalijado porque para ellos ya tenían un comportamiento delictuoso, mientras que el otro comportamiento delictuoso se genera por un mecanismo. ¿Y cuál fue el mecanismo que impulsó? La ventana rota. Así es el ser humano. El ser humano puede aprovecharse de diferentes formas y de diferentes aspectos para conseguir lo que quiere. Es necesario poder tener esos controles y que el hombre como ser social por naturaleza sea regulado en su comportamiento por las diversas instituciones que existen y por los diversos marcos regulatorios que existen. Si no, pues existiría la NOM, o sea, existiría un caos. La teoría de la anomia es que efectivamente existiendo leyes para el ser humano no son las suficientes para poder regular su conducta. Es como un pueblo sin ley también, es una parte de esa teoría de que puede hacer lo que quiera, pero no necesariamente. Que puede hacer lo que quiera, pero no debe hacer lo que quiere porque hay un marco regulatorio. Pero para él, dentro de su mente, lo puede hacer porque no son las leyes existentes no son las suficientes y no son las más idóneas. Claro, ya son patrones a nivel sociológico que puede poseer el ser humano. Pues la afecta demasiado, porque lo que te decía, todos los delitos sin excepción se actúan o se accionan bajo el influjo de una emoción, necesariamente. Y una persona que comete un hecho delictivo, ya si hablamos de trastornos psicológicos es otro ámbito. No quiere decir que no sea imputable, es imputable, lógicamente, pero si ya es dentro de los límites, o sea, que sobrepasan los límites a los extremos, ya no podíamos hablar de comportamientos psicológicos, sino de comportamientos psiquiátricos. Y si hablamos de comportamientos psiquiátricos, la persona sí pudiera ser inimputable porque es, por decir, un demente o un enajenado mental. En robos. En robos son comportamientos delictuosos arraigados. O sea, la persona lógicamente tiene falencias y debilidades, lógicamente, pero si lo hace, puede ser que lo haga porque efectivamente no tiene dinero y se le hace fácil cometer un hecho delictivo, robándole, quitándole a los demás, pero es un comportamiento delictuoso porque no se justifica que él quite lo que no es de él. O sea que exacto, yo no me, yo, si a mí me gusta esa cartuchera suya, ¿verdad? O sea, y yo la quisiera tener, no porque me haga falta, sino porque la veo bonita, o sea, yo no se la puedo quitar, porque eso sería un hurto. Pues si supongamos se la quita de manera que usted ni se dé cuenta. ¿Verdad? No lo estoy agrediendo, solamente que usted en un momento se levantó de esa silla y en un descuido yo se la quité y usted llegó y ni se dio cuenta. Es un hurto, pero es un comportamiento psicológico mío interno de que no debo hacerlo. ¿Qué me lleva a mí a quitarle su cartuchera? Puedo tener la mejor cartuchera del mundo, pero puede ser que en comportamiento psicológico mío sea que me guste quitarle las cosas a los demás. O sea, puede generar un vicio, puede generar inclusive parte del placer, de lo que llamamos hedonismo. O sea, que la persona se siente plácida o con placer por quitarle algo a alguien sin que se dé cuenta. En ese caso, puedo sentir placer de yo quitarle su cartuchera y sin que se dé cuenta. O sea, por eso todos los delitos tienen algo que una persona no es que no está bien, o sea, que tiene una raíz, una falencia, una debilidad, una carencia, y por eso es necesario regularla. El ser humano como hombre, como ser social, tiene que estar regulado. Y si no está regulado, lógicamente, pues puede estar desviado. Pero ese regulamiento, que es lo importante, tiene que venir desde la familia. Ujú. Ajá. 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 Ajá.
Las alcabalas. No, porque es ilegal para ti. Ajá. Ujú. Ajá. Ajá. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Ya ahí opera el ámbito de la corrupción. Corrupción, eso es otra cosa. Lógicamente que ese no es el deber ser. Pero para que eso se evite, pues una persona tiene que denunciar, ¿verdad? Lógicamente. Porque si no se acciona, no se denuncia, pues van a seguir teniendo esa conducta desviada, por decirlo así. Así, no antisocial, porque si cuando hablamos de término antisocial es que él no está de acuerdo con la sociedad, está en choque con la sociedad. Los funcionarios de órganos de seguridad del Estado sí están de acuerdo, porque para eso se hicieron funcionarios de orden público, por decir, o de seguridad. Que no hagan feos a sus juramentos, otra cosa, ¿verdad? Y que no actúen conforme a su juramento de preservar la patria, es otra cosa. Pero lógicamente que el ciudadano común tiene que denunciar, porque si no se denuncia, pues todo queda allí solapado. Entonces se vuelve cómplice. Cómplice. Entonces, tú no puedes señalar a alguien de que está haciendo algo cuando yo como ciudadano y mi deber constitucional y legal me dice que yo debo denunciar cuando estoy viendo la comisión de un hecho delictivo. Y si yo no denuncio, me hago cómplice por omisión de ese hecho delictivo. ¿Ves? Entonces, todo en la vida tiene un equilibrio y tú tienes, o sea, como futuro abogado, ¿qué vas a hacer? O sea, verificar cuál es ese equilibrio, cuál es ese equilibrio, hasta qué punto puedo hacer esto, no me afecta en esto, que si yo también como ciudadano estoy cometiendo un hecho delictivo por omisión, si yo tengo primero que revisarme y controlarla, exactamente. O sea, porque para mí inclusive como docente sería muy fácil hablar aquí de los comportamientos limítrofes, de las conductas peligrosas, de la conducta social desviada, pero yo salgo de aquí y me voy a una discoteca y me voy a una mesa y hago un chop. Ajá. Usted dirá, uy, la profe Adriana, tan recta que se ve y tan seria y mire, está haciendo chop. O sea, es contrario, ¿verdad? ¿Usted qué pensaría de mí? O sea, no me creería después dando clases. O sea, todo debe tener un equilibrio. Todo debe tener un equilibrio. Y ese es el deber ser de lo que debería nosotros como personas pues actuar en el mundo, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy la clase. La próxima clase vamos a ver las instituciones familiares. Y la próxima, ya nos quedan dos, las instituciones sociales y vamos a hablar efectivamente de la ética. Son cuatro clases, pero ya vimos una. Hoy es la segunda. Hoy es la segunda. La última, pues vamos a ver precisamente eso. El abogado, el hombre como ser social. La unidad 2. Las siguientes instituciones familiares. Ajá. Y la cuarta, las instituciones sociales. Los invito, pues efectivamente, a que todo esto que expliqué, pues ustedes lo puedan observar dentro del material de apoyo que está en el aula virtual. Y bueno, que hagan pues las actividades en el momento oportuno dentro del ámbito, ya sea del 3 al 10 de octubre está la otra actividad para que ustedes pues vayan cumpliendo. Se llama así, instituciones sociales, pero vamos a ver el rol del abogado, vamos a hablar de la ética, vamos a hablar de los derechos humanos en la última. Y en las instituciones familiares vamos a ver es los distintos tipos de familia. Vamos a, pues, a dar un repasito de esto, de las teorías. Vamos a hablar del eticamiento que no la hablamos hoy. La frase, la frase del día de hoy para los que no han, para que la coloquen. Si tú has visto el plan de evaluación, ¿ya lo revisaste? Bueno, te diste cuenta que dice en el momento de la clase la profesora dictará una frase. Bueno, que usted la debe colocar en su actividad. Ajá. La frase del día de hoy dice,
Yo no he nacido para vivir en un rincón. Esa sí la puedes copiar. Yo no he nacido para vivir en un rincón. Yo no he nacido para vivir en un rincón, porque mi patria es el mundo. Yo no he nacido para vivir en un rincón, porque mi patria es el mundo. Porque mi patria es el mundo. Eso lo dijo Séneca. Eso lo dijo Séneca. Y con esto concluimos la clase. Feliz tarde y gracias.